Muy buenas noches, esto es programa Anticorrupción. Soy Fernando Condori y me acompaña Tino Palomino. Tino, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a tratar los actos de corrupción en el cual están envueltos los expresidentes de la República, desde Alberto Fujimori hasta la actualidad. Efectivamente, Tino. Nuestros máximos representantes del país están envueltos en actos de corrupción, lo cual frena el progreso del país. Y los más afectados somos nosotros. Y es necesario tocar estos temas para que la gente no se olvide. El próximo año tenemos un proceso electoral para elegir a las autoridades del gobierno regional y del gobierno local. Y recuerden ustedes, 46 gobernadores regionales envueltos en actos de corrupción y sancionados. Señores, tenemos que aprender a elegir bien y para eso hay que recordar cómo es que nuestros expresidentes se han visto envueltos en actos de corrupción. Y Tino, gracias que están envueltos en actos de corrupción, nosotros como peruanos estamos endeudados. Al nacer ya tenemos una deuda. Ya nos vendieron con empresas multimillonarias. Estamos muy comprometidos. Fernando, según la Contraloría, son 23.000 millones de soles a 22.000 que la corrupción se lleva. Y en estos días, por ejemplo, el fiscal está pidiendo para quien fuera presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, 20 años de pena privativa de libertad, y para su esposa, Nadine Heredia, está pidiendo 26 años. ¿Y por qué hechos? Por financiamiento ilegal de su campaña, del 2006 y del 2011. Por la campaña del 2011, supuestamente habría recibido 3 millones de dólares de la empresa brasileña. Y todos sabemos que esta empresa nunca financiaba en una campaña electoral a un solo partido. Financiaba a 3, 4, 5 partidos, se aseguraba. Y después, cuando ganaba el partidito al cual había financiado, vía concesiones de tal o cual obra, recuperaba y con creces esa inversión, ese financiamiento de la campaña de tal o cual partido, y lo recuperaba con creces, de tal manera que lo dado por Odebrecht en la campaña era prácticamente un plato de lentejas, Fernando. Entonces, Tino, es muy importante saber del financiamiento. ¿Quién financia esas campañas? Ya sean municipales, regionales o presidenciales, porque nuestras máximas autoridades van a estar en el poder y van a ejecutar proyectos beneficiosos para nosotros. Sin embargo, si están muy comprometidos por empresas multimillonarias o empresarios que van a pedir favores más adelante, no se va a generar un progreso, y eso es lo que queremos nosotros los peruanos. También debemos estar conscientes de quiénes van a postular. Por ejemplo, los expresidentes ya tienen un prontuario, ya tienen unos antecedentes que no dejan muy bien parado para ellos y para su partido político. Por lo tanto, tenemos que estar al pendiente de quiénes serán los próximos candidatos. Y Tino, quiero hacerte una pregunta. Mencionaste que para el expresidente Ollanta Humala se le estaba dando 20 años y para la ex primera dama 26 años. ¿Por qué motivo a la ex primera dama Nadine Heredia más años que al expresidente? Recuerda, Fernando, que la señora supuestamente trabajaba pues para una empresa venezolana, pero en realidad todo eso era una simulación. Era una simulación para que el dinero de Venezuela llegue y solvente la campaña política del 2006 del partido político de Ollanta Humala. Pero después se llegó a saber pues que esta señora en realidad nunca recibió dinero por un trabajo que ella había realizado, porque nunca había realizado ningún trabajo, nunca. Era dinero que mandaba el señor Hugo Chávez para financiar la campaña política del señor Ollanta Humala Tasso, porque él tenía un proyecto para toda América Latina a través del ALBA. Querían, entre comillas, formar la patria grande, la patria bolivariana. Si eso hubiese prosperado, señores, Perú estaría en estos momentos como Venezuela. Gracias a Dios que eso no ocurrió, Fernando. Y Tino, sabemos todo esto gracias a la famosísima agenda. Esa agenda que tenía todos los datos de las transacciones, de los pagos, de las coimas al expresidente Ollanta Humala. Y gracias también a la señora Verónica Mendoza,
que hoy sabemos que también hacía anotaciones en esa agenda y por ende sabía perfectamente que el gobierno de Ollantumala y de la señora Nadine estaban envueltos en actos de corrupción. Y Fernando, cosa curiosa, ¿no? Increíble. Esta señora no está procesada. Increíble. Y todavía se da el lujo de postular a la presidencia de la República y se cree la reserva moral del país. No se puede imaginar una persona que pueda tener esa moral de estar consciente que estuvo involucrada supuestamente en actos de corrupción y ha sido candidata para presidencia. Bueno, Tino, ¿qué se espera de personas que no tienen una moral, que tienen que ver al pueblo y mentirles en su cara? Y Fernando, el señor Ollanta, la señora Nadine Heredia, que supuestamente sentían pues por el pueblo peruano y querían pues sacar al pueblo de la situación de postración en la cual se encontraban, todo eso era palabrería hueca. La señora Nadine Heredia, recuerdo que en Estados Unidos se gastó $30.000 en chocolatitos. Y después, ¿cuál fue su justificación? Que ese dinerito se lo había donado a una amiga. Mentira, pues. Parece, Tino, que esos gustitos están muy caros. Por ello, vamos a ver un informe especial de los expresidentes envueltos en actos de corrupción. Corrupción, flagelo que azota a nuestro país desde tiempos inmemoriales. Durante las últimas décadas, este mal se ha llevado miles de millones de soles del erario público que pudieron haber sido invertidos en obras, mejoras para la educación, salud, entre otros. Año tras año, la corrupción es considerada uno de los principales problemas que afecta el desarrollo social y económico del país, acrecentando más la brecha entre ricos y pobres. De acuerdo con el último informe de percepción de la corrupción, publicado en enero de este año por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en el índice de percepción de corrupción, Perú ocupa el puesto 94 de 180 economías de todo el mundo. Este flagelo ha extendido sus telarañas desde las bases del sistema democrático, como los gobiernos locales y municipales, hasta las altas esferas de la política y el aparato estatal. Es así que los últimos expresidentes que ocuparon el Palacio de Gobierno actualmente enfrentan graves acusaciones en torno a temas de corrupción. En esta primera parte informaremos sobre los expresidentes involucrados en actos de corrupción, iniciando la lista con el líder histórico del fujimorismo. Él es Alberto Fujimori Fujimori, ingeniero y matemático con 3 periodos presidenciales, elegido como jefe de Estado en el año 1990, reelegido en el año 1995 y en el 2000. El detonador de su caída en desgracia fue la difusión de un video que mostraba a su jefe de los servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos, sobornando a un parlamentario opositor para que se uniera a la bancada oficialista. Desde ese momento se vio venir el declive político del patriarca de los Fujimori, quien, aprovechando su viaje a Brunei con motivo de la Cumbre Económica PEC, un 19 de noviembre del 2000, Fujimori envía su renuncia a la presidencia a través de un fax desde Tokio. Días después, el Congreso decide vacarlo por incapacidad moral permanente. Vladimiro Montesinos confesó y ratificó ante la justicia que actuó ilegalmente por mandato del expresidente Alberto Fujimori para la compra de 13 congresistas tránsfugas. Según dijo, recibió la orden expresa del presidente para reclutar legisladores con recursos públicos. También los llamados Vladivideos no solo fueron los únicos actos de corrupción que se cometieron en el gobierno de Alberto Fujimori, pues la compra de la línea editorial de diarios para hacer campaña política a favor del expresidente fue otro caso muy sonado de corrupción. Montesinos destinó al menos $22 millones para el financiamiento de la llamada prensa chicha, con la finalidad de apoyar la campaña reeleccionista de Alberto Fujimori y atacar a la oposición política y periodística entre los años 1998 y 2000.
No solo eso, el expresidente Alberto Fujimori le pagó $15 millones a Vladimiro Montesinos por servicios prestados al Estado, días después de la crisis que precipitó la fuga del país del polémico ex asesor de inteligencia. Este caso se convirtió en una de las pruebas de corrupción más fuertes encontradas contra Fujimori. Tras el fin del gobierno de Alberto Fujimori y el periodo de transición con Valentín Paniagua, Alejandro Toledo Manrique asume la presidencia de la República para el periodo 2001-2006. Años después, en noviembre del 2016, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, aseguró a la Fiscalía de ese país que la constructora le pagó $20 millones a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica Sur, aunque en abril de 2018 Barata habló de un monto superior y dijo que los sobornos ascendían a $31 millones. Mientras tanto, en el caso Ecoteva salió a la luz en el 2013 cuando se descubrió que la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbuch, había comprado en el 2012 una casa y una oficina en Lima por cerca de $5 millones con dinero de Ecoteva, una empresa creada en Costa Rica. Los fondos de Ecoteva provendrían de los sobornos de Odebrecht depositados en las compañías offshore de Maiman, según dijo este empresario a las autoridades peruanas. Así, el gobierno del recordado Cholo Sagrado también fue salpicado por la corrupción. Actualmente, el expresidente Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos bajo una orden de arresto domiciliario hasta que la justicia norteamericana resuelva su extradición. Sin embargo, no todos pueden lidiar con la justicia peruana. Eso parece haber sido la decisión del expresidente Alan García, quien en medio de una investigación por el caso Odebrecht y un inminente arresto domiciliario, el 17 de abril del 2019 se quitó la vida en su domicilio minutos antes de que la policía lo capture. El expresidente Alan García venía siendo investigado por los delitos de corrupción cometidos durante su segundo gobierno 2006-2011, vinculados al caso Odebrecht. Pocos días después de su muerte, la Fiscalía obtuvo la declaración de Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Perú, quien confirmó que pagó sobornos a Luis Nava Weber, ex secretario general de Palacio, quien trabajó con Alan García en la administración, precisando que dichos pagos los efectuaba porque era el hombre de confianza del presidente. En un sondeo de opinión a nivel nacional realizado por el Instituto de Estudios Peruanos del 18 al 24 de abril del 2019, el 83% de los encuestados consideró que el motivo del suicidio de Alan García se debió al avance normal de la investigación en su contra. Acabamos de ver el informe y es indignante volver a recordar lo que nos pasó en los ex gobiernos de nuestros expresidentes. Desde Alberto Fujimori, pasando por Alejandro Toledo y con el señor Alan García. Comenzamos por el señor Fujimori, por la compra de funcionarios. Tino, la compra de funcionarios es un acto que es muy común actualmente, pero eso ya viene desde la época de Fujimori, para que no lo boten del poder. ¿Qué opinas? Sí, pues Fernando, pienso que hay que detenernos un poquito en Alberto Fujimori. ¿Por qué? Recuerda que él dio el autogolpe. Para poder dar ese autogolpe, previamente, él llegó a controlar la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Una vez que controló a estas dos instituciones, que prácticamente son la columna vertebral del Estado peruano, que prácticamente son su brazo armado, es donde él da el autogolpe. Y eso, ¿por qué es importante? Porque algo similar está pretendiendo hacer el actual presidente de la República. ¿Para qué direccionó los ascensos al interior de las Fuerzas Armadas el señor Pedro Castillo y también en la Policía Nacional? Porque ahí lo que se ve pues es un tufío ¿a qué? A querer controlar la Fuerza Armada y la Policía Nacional. ¿Y con qué finalidad?
de llevar adelante ese proyecto político. Eso es algo que no debe de pasar. Actos de corrupción que se dieron durante el gobierno del señor Fujimori. Uno, compró las líneas editoriales de los medios de comunicación. Y de eso todos somos testigos. Los dueños de los medios de comunicación pasaban por la salita del zinc y todos salían con su fajo de billetes, Fernando, ¿recuerdas? Claro, Tino. Eso fue especialmente para manejar la información y manipular la prensa, lo cual no debe ser, es un delito. Y sobre todo para lanzar una propaganda contra sus adversarios políticos. Y Fernando, Increíble. para tener mayoría en el Congreso de la República, ¿qué hacía el señor Fujimori? Compraba congresistas para que se pasen a su organización política y así controlar el Congreso de la República. Y precisamente uno de los videos que dio pie a que ese régimen cayera fue cuando se propaló el video en el cual se veía pues al señor Vladimiro Montesinos entregándole $15.000 al hermano de Alex Curi, al señor Beto Curi. Ahí se vino abajo ese régimen. Eso era una práctica usual en ese gobierno, Fernando. Lamentable, Tino, lo que pasó en ese gobierno de Alberto Fujimori. Pasando al régimen de Alejandro Toledo, donde él recibió un soborno, lo cual están pidiendo extradición de Estados Unidos. Tino, coméntanos de ese caso. Sí, pero antes, Fernando, para terminar con el señor Alberto Fujimori, porque eso se ha venido dando también después de Alberto Fujimori y es necesario tocarlo. Él también controló el sistema de justicia de nuestro país y todo el mundo sabe que para controlar el Ministerio Público, ¿de quién se valió? De la señora Blancanélida Colán, y de Medrano para controlar el Poder Judicial. Entonces, Fernando, ya desde ahí vemos cómo se viene controlando el sistema de justicia para a través de eso cogotear prácticamente a los sectores de oposición, y eso es una práctica que hasta ahora se viene dando en nuestro país. Y sobre Alejandro Toledo, que se apareció pues como una persona que supuestamente estaba luchando contra la dictadura fujimorista, señores, al final este sinvergüenza terminó igual o peor que Alberto Fujimori. Pactó con Odebrecht $35 millones por la carretera interoceánica. De esos 35 le llegaron a dar $20 millones a través de Maiman, ¿recuerdas? Claro, Tino. Tenía ahí una empresa fantasma para recibir la parte de pago. Pero Tino, todo esto se cayó, sin más no recuerdo, cuando no le pagó al corredor de bolsa, al corredor de terreno para comprar, cuando compró varias propiedades aquí en el Perú. ¿Te acuerdas? Efectivamente, el señor Alejandro Toledo contrató acá en nuestro país un corredor. ¿Qué es lo que quería él? Quería comprar dos propiedades, una casa y una oficina de lujo. Pero, ¿qué hizo el señor? Contrata al corredor, luego despide al corredor y compra esas propiedades. El corredor, cuando se entera, le reclama: oye, yo te hice ver esas dos propiedades, págame. ¿Por qué te voy a pagar? Ya no lo hice cuando tu contrato estaba vigente. Ahí le vino la catástrofe al señor Alejandro Toledo, porque el corredor denunció estos hechos y empezaron las investigaciones. ¿Y qué se descubrió? Que no solamente había comprado esa propiedad y esa oficina, había pagado también sus hipotecas. Rastrearon el dinero y esto venía de Ecoteva. ¿Qué dijo él? Que esos $17 millones que estaban en la cuenta de Ecoteva y que Ecoteva le pertenecía pues a su suegra, era dinero que venía del holocausto nazi, porque supuestamente el esposo de la señora también había sido afectado por ese holocausto. Pero oficiaron al gobierno alemán y el gobierno alemán dijo: nosotros a la señora no le hemos indemnizado con suma de dinero alguna. Y después, ya haciendo las excavaciones, las indagaciones, ¿qué se detectó? Que el dinero que Odebrecht le había dado a Toledo a través de Maiman era el que estaba yendo a esa cuenta de Ecoteva. Tino, lamentablemente con el caso de Alejandro Toledo no se puede avanzar mucho más, porque él se encuentra en Estados Unidos y estamos teniendo una orden de extradición para que venga al Perú y asuma las consecuencias. ¿Y por qué no avanza eso, Tino?
porque si cae Toledo, es decir, si lo traen aquí y cuando él abra la boca, no solamente va a estar él en ese banquillo de acusados, van a estar también N personas, y esas N personas no les conviene que el señor esté acá. Ese es un caso, Fernando, que está congelado hace mucho tiempo y nadie lo hace avanzar. Es por eso que no lo traen a Toledo y está ya pues en Estados Unidos contento y feliz este sinvergüenza que supuestamente luchaba contra la corrupción fujimorista, y miren en lo que está envuelto. Y como decía su esposa, mi cholo es sano y sagrado. Increíble, Tino, que nuestros propios funcionarios estén protegiendo a un expresidente envueltos en actos de corrupción. Funcionarios que deberían velar por nuestro bien, por nuestro patrimonio. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo traen al señor Toledo? ¿Por qué no se va preso si se descubre que realmente está envuelto en ese acto de corrupción? Porque, señores, si aceptamos que empresas multimillonarias inviertan en estos candidatos, en sus campañas, y luego se devuelven favores con licitaciones, estamos vendiendo nuestro Perú. Y eso no debe pasar. Al señor Toledo lo deben traer, deben presionar, nuestras autoridades deben presionar para que lo traiga y su caso avance y se dictamine una sentencia. Y recuerda, él estuvo preso en Estados Unidos. Ha tenido que pagar $1 millón para poder salir. ¿De dónde salió ese dinero? Él dice que sus amiguitos han hecho una colecta y han juntado $1 millón para que él pueda estar en la calle, porque dentro ya se estaba volviendo loco. Parece, Tino, que la alcancía de Alejandro Toledo todavía está grande. Pero, señores, este caso no debe quedar impune. Debe pagar las consecuencias en nuestro país. Fernando, y el otro, que también está envuelto en actos de corrupción y no soportó que lo pudieran llevar y estar internado pues en una cárcel o en un centro penitenciario en nuestro país, es Alan García Pérez. Una persona demagógica que nos deleitaba con el arte de hablar. Sin embargo, era un profesional involucrándose con actos de corrupción, aceptando coimas. Él habría aceptado una coima para el Metro de Lima, Tino, el cual no se está avanzando. Recuerdo que él estableció una política de despoblamiento de los penales y para eso se valió de la Comisión de Indultos. Y después todos hemos sido testigos de que esa Comisión de Indultos, prácticamente una comisión de narcoindultos, estaba orientada ¿a qué? A dar indultos negociados. Y uno de los que se vio favorecido por esos indultos negociados fue el señor Cruciat, quien supuestamente tenía una enfermedad terminal y le dieron el indulto. A la semana lo encontraron en Asia tomándose unas chelitas. Increíble. Estos señores causa asombro el poder que tienen para disfrutar su libertad solamente pagando, con coimas, con sobornos. Y después, Fernando, recordemos lo que pasó con el señor Rómulo León Alegría y el señor Quimper, quienes, al enterarse Alan García de los actos de corrupción, en los actos que estaban envueltos, dijo, fuera ratas. Pero solamente fue una frase pues de Alan García, porque en realidad ambos, tanto Rómulo como Quimper, se hicieron lo que hicieron para poder hacer ese faenón, como ellos le llamaban, eran porque tenían funcionarios del gobierno aprista que jugaban en pared con ellos. Y de repente también estaba Alan, porque prácticamente en ese gobierno no se hacía absolutamente nada sin el visto bueno del más. Tino, hay que reconocer que Alan García fue un experto para no tener contacto con el dinero mal habido en los supuestos casos de corrupción. Entonces, no se pudo ni sentenciar al señor Alan García. Y recuerdo, Fernando, que Alan García se compró pues una casa, creo, en Chacaría, que más o menos le costó como $800,000, si mal no recuerdo. Y cuando trató de justificar cómo había obtenido ese dinero, resulta que ese dinero había salido de empresas que lo habían contratado para que él dé pues disertaciones. Y resulta que esas empresas que lo contrataban
a él para que vaya y dé unas conferencias eran las empresas que en su gobierno habían ganado licitaciones. Por ahí la Fiscalía deduce de que en realidad era una forma de entregarle las coimas al señor García a través de unas supuestas conferencias que él daba. Señores, hasta aquí con la primera parte respecto del informe que se ha propalado. Luego de una pausa volvemos con más. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV. Bueno, continuando con el programa, ahora tenemos la segunda parte del informe en el cual vamos a tocar desde el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, pasando por Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, hasta los actuales momentos. En esta segunda parte del informe, continuamos con el expresidente Ollanta Humala Tasso, quien ocupó la presidencia de la República en el periodo 2011-2016. Actualmente viene siendo investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos. La misma suerte corre para su esposa Nadine Heredia Alarcón. La bautizada pareja presidencial está en la mira de la justicia, mientras que el expresidente enfrenta un pedido de la Fiscalía de 20 años de cárcel por lavado de activos a través de aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes de financiamiento en sus campañas electorales en el 2006 y 2011. Esta misma suerte corre la ex primera dama, quien contra ella pesa un pedido de 26 años de prisión. Según la tesis fiscal, la empresa brasileña habría desembolsado $3 millones al Partido Nacionalista. De acuerdo con el testimonio de Jorge Barata, al menos $1 millón fue recibido por Heredia Alarcón. El ingreso del dinero a las cuentas de Heredia se habría dado mediante supuestos pagos por contratos laborales que tiempo después serían identificados por la Fiscalía como vínculos ficticios. Ante el triunfo de Humala, Odebrecht obtuvo la concesión del gasoducto sur peruano, una obra por valor de $7.000 millones junto a la firma peruana Graña Montero y a la española Enagas, la cual fue posteriormente anulada por una orden estatal. En las próximas semanas iniciará el juicio oral contra el expresidente Humala y su esposa, convirtiéndose en el primer juicio oral del caso Lava Jato en Perú, vinculado a la telaraña de corrupción que tejió la constructora Odebrecht y abarcó a varios expresidentes, gobernadores y personajes políticos. Pero de la justicia nadie se salva. A su tan avanzada edad, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en el 2016 para un quinquenio, dejó Palacio de Gobierno y actualmente cumple arresto domiciliario luego de que el fiscal José Domingo Pérez solicitara el impedimento de salida del país contra el exmandatario por los presuntos actos de corrupción vinculados al proyecto Carretera Interoceánica Perú-Brasil Irsasur. Tras la renuncia de PPK a la presidencia, en medio de la crisis política por los Mamani videos, la situación política del exmandatario se complicó, quien sigue a la espera de la justicia y la investigación en curso. Con la renuncia de PPK, el primer vicepresidente Martín Vizcarra Cornejo juramentó como nuevo jefe de Estado el 23 de marzo del 2018, pero las investigaciones en su contra por una presunta mala administración cuando fue gobernador regional de Moquegua no se veía venir y nada impidió que ocupe el sillón presidencial como reemplazo de Kuczynski. Los señalamientos contra Vizcarra tienen que ver con acusaciones por el ya conocido caso El Club de la Construcción, por haber recibido supuestamente sobornos cuando era gobernador en Moquegua, en el sur del país, en el 2013 y 2014.
Además, cuando se desempeñó como ministro de Transportes del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el lapso del 28 de julio del 2016 al 24 de mayo del 2017, benefició a 2 empresas del Club de Construcción con el 68% de proyectos pendientes de ser concesionados por su cartera, a pesar de conocerse en esos días las prácticas corruptas de ese conglomerado que año a año concertaba ilícitamente obras para repartirse entre todos. Es así que la corrupción ha estado presente desde varias gestiones pasadas, por lo tanto, las autoridades tendrán que deliberar y definir responsabilidad en cada uno de los casos. Esta segunda parte del informe es sumamente revelador. Seguimos viendo cómo los expresidentes de la República han estado envueltos en actos de corrupción. Y esto, señores, es algo que siempre debemos de tener presente, porque cada 5 años elegimos a nuestras autoridades, al Congreso y a la Presidencia de la República, y cada 4 años a los representantes ante los gobiernos regionales y ante los gobiernos locales. Efectivamente, Tino, para tomar conciencia, este informe se preparó. De Ollantumala tocamos en la primera parte, quien está acusado por recibir $3 millones y su primera dama en ese momento, Nadine Heredia, también está involucrada. Por lo cual la Fiscalía está pidiendo 20 años para el expresidente Ollantumala y para la ex primera dama está pidiendo 26 años. ¿Y por qué más años a la ex primera dama? Por el caso que tiene con la República de Venezuela, donde tenía una empresa que supuestamente daba servicios a ese país. Pero todo era un plan para que, conjunto con Hugo Chávez, forme todo un organismo comunista. Pero pasemos al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Efectivamente, Fernando, ya hemos tocado con un poco de amplitud los actos de corrupción en los cuales está envuelto pues el señor Ollantumala y su esposa, quien ahora vienen enfrentando una acusación fiscal. Respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski, justo estando él como presidente de la República, revienta el caso de Odebrecht y le salpica en toda la cara. Resulta que él había recibido $4.8 millones a través de sus empresas Fifth Capital y West Capital. ¿Recuerdas, Fernando? Claro, Tino. ¿Cómo no recordar que la empresa multimillonaria, una constructora de Brasil, Odebrecht, manipula, invierte en las campañas de nuestros presidentes, en ese momento candidatos? Sin embargo, nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski, aceptando ese soborno, tuvo que ceder en varias licitaciones. Pero algo muy recordado de su gobierno fue el indulto que se le dio a Alberto Fujimori, que era todo un plan para no ser vacado. Cuéntanos, Tino. Sí, efectivamente. Ese indulto en realidad fue un negociado, debido a que el señor PPK había sido puesto contra las cuerdas y habían pedido su vacancia. Entonces, este señor se vio obligado a negociar. ¿Y a negociar con quién? Con Kenji Fujimori. No hay un audio, no hay un video, pero deben haber tratado más o menos de la siguiente manera, ¿no? Oye, Kenji, estoy envuelto en estos actos, me quieren vacar, dame una manito. Yo indulto a tu padre y tú compras congresistas para evitar la vacancia. ¿Y cómo sabemos eso? Por los Mamani videos. ¿Recuerdan? En esos Mamani videos se ve al señor Kenji, al señor Bienvenido Ramírez, congresista en aquel entonces de la República, donde trataban de decirle al señor Mamani, pásate para acá. Bienvenido incluso le dice, para mi región, Piura, he logrado financiar un proyecto de 100 millones de soles. Y de ahí me corresponde a mí el 5%. Es decir, para que ese señor se pase al otro lado, o sea, es decir, deje a Fuerza Popular y se pase al partido del señor Pedro Pablo Kuczynski, le estaban dando 5 millones de soles. Y es también lo que le estaban ofreciendo, pues, indirectamente al señor Mamani. De esa manera, el señor PPK
quería enfrentar el proceso de vacancia, teniendo más congresistas él a su favor para evitar los 87 votos. ¿Recuerda, Fernando? Increíble, Tino, la manera de que estos elegantes de la corrupción se protegen grabando videos. Y eso viene desde los Vladivideos, donde el señor Vladimiro Montesinos grababa a todas las personas que le daba un billete para acotar todos sus órdenes. Si el señor PPK era consciente de que había trabajado para Odebrecht, había recibido plata de Odebrecht, ¿por qué diablos se le ocurrió postular a la presidencia de la República? Él sabe perfectamente porque él ha colaborado con varios gobiernos, ha estado con Belaúnde, ha estado con Toledo. Entonces él sabe perfectamente que cuando tú estás en ese puesto, te auscultan y te sacan todos tus anticuchos. Así que si él tenía ese anticucho ya con Odebrecht, era fijo pues que si él llegaba a ser presidente, eso se le iban a sacar, y se lo sacaron. Claro, Tino, y en sus filas tenía al señor Martín Vizcarra, que también estaba envuelto en actos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. Efectivamente, Fernando, la señora Keiko Fujimori nunca se tragó de que había perdido las elecciones a manos de PPK. Pero esa fue la realidad, perdió. Y para eso, pues, hasta la izquierda apoyó a la derecha, es decir, apoyó a PPK con tal de que la señora Keiko Fujimori no salga elegida. Y al final, el haber llevado la señora Keiko a PPK a que éste se vea obligado a renunciar, señores, eso fue uno de los hechos más catastróficos que haya podido ocurrir en nuestro país. ¿Y por qué? Porque permitió que ese sinvergüenza del señor Martín Vizcarra accediera a la presidencia y, señores, como consecuencia de todos los actos que este sinvergüenza hizo en la presidencia de la República, hasta ahora no nos podemos recuperar, Fernando. Increíble, Tino, todo lo que pasó en el gobierno del señor Martín Vizcarra, donde nos obligó a estar en cuarentena para protegernos, sin embargo nuestra economía bajando. Todo lo que estábamos pasando era muy desastroso. Y el caso de Vacuna Gate, Tino, ¿te acuerdas? Sí, la verdad que da cólera, porque mientras los peruanos morían por falta de oxígeno, mientras los peruanos morían por falta de camas UCI, este sinvergüenza se aseguraba vacunándose con la vacuna china Sinopharm de manera irregular. Y cuando fue descubierto, ¿qué dijo? Muy suelto de huesos: he sido voluntario. Parte de esos 12.000 voluntarios he sido yo, mi hermano, mi esposa. Falso, señores. No fue ningún voluntario. Y eso lo desmintió el señor Germán Málaga, que era el jefe de ese proyecto. Él dijo que no era parte de esos voluntarios, más bien que él se había vacunado de manera irregular y que él no se había podido negar porque él era el presidente de la República, la máxima autoridad, y él tenía que acatar esa orden. Ese sinvergüenza fue el que nos gobernó a los peruanos, el señor Martín Vizcarra, que lo único que quería era salvar el pellejo él y su familia. Y también se vacunaron sus ministros, Fernando. Y Tino, no solamente salvaguardar sus vidas, sino también el de sus bolsillos. Porque si recordamos bien, esa vacuna china Sinopharm fue negociado. Sobrevaloraron el precio de la vacuna para sus intereses personales. Y ahora, ¿quién está endeudado? Nosotros, los peruanos. Increíble cómo trabajó este señor Vizcarra, ¿no, Tino? Y Vizcarra ya tenía sus antecedentes, porque él había sido gobernador de la región Moquegua. Muchos dicen que hizo un gobierno exitoso en Moquegua, pero falso, Fernando. No hizo un gobierno exitoso, por el contrario. Y recuerden los actos de corrupción en los cuales está envuelto este señor en la región Moquegua cuando fue gobernador, con las empresas Obrainsa y las empresas ICSA. Una para la irrigación de las Lomas de Hilo y en el otro para el mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua, donde, según los testigos, el señor Vizcarra más o menos embolsó la suma de 2.3 millones de soles. Y precisamente ese acto de corrupción fue el que dio motivo para que lo vacaran a este sinvergüenza. Increíble, Tino. Y todavía sinvergüenza porque nos veía la cara todos los días al mediodía.
con su mensaje a la nación diciendo que todo iba a mejorar. Él, quiero cuidarte porque mañana te quiero abrazar. Increíble cómo nos mentía en la cara. Y pensábamos pues en este último proceso electoral que el señor Pedro Castillo iba a hacer actos de gobierno que no estén envueltos en actos de corrupción, pero lamentablemente en estos días estamos siendo testigos cómo su secretario personal, que ya renunció por el escándalo, tenía $20,000 en el baño de su oficina. Y para justificar ese dinero, este sinvergüenza que ha dicho que ese era mi sueldo de los 3 meses que he acumulado. Señores, todo el mundo sabe pues que los sueldos están afectos, sea a la renta de 5ª categoría o a la renta de 4ª categoría. Por lo tanto, este señor no podía tener pues esa cantidad de dinero. Aparte, si uno trabaja es porque tiene necesidades en casa. Hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, comprar los alimentos. Oye, que este señor, ¿de qué vive ahí? Entonces, señores, ese dinerito no es la acumulación del sueldo de 3 meses. Ese dinerito se presume, y eso lo presume la Fiscalía, de que es producto de coimas que él habría recibido y tiene cierta relación con ese WhatsApp en el cual le envía al jefe de la SUNAT y le dice que le dé una manito a una empresa que está endeudada con la SUNAT. Y este mismo señor es el que estaba dirigiendo pues los nombramientos al interior de las Fuerzas Armadas, los ascensos específicamente. Y ahí también estaría involucrado el señor Pedro Castillo. Porque recuerden ustedes, a pueblito que va el señor Pedro Castillo, lo lleva a él y se jacta. Él es mi secretario, él es mi brazo derecho. Y cuando se han descubierto estos hechos, el señor Pedro Castillo lamentablemente ha callado en todos los idiomas, no ha dicho absolutamente nada. ¿Eso qué significa? Eso significa, Fernando, pues que este gobierno tampoco tiene la voluntad de combatir la corrupción. Increíble, Tino, que estas personas que son nuestros representantes actualmente solo tengan beneficios propios, intereses propios para ellos mismos. Y ahora, ¿qué es lo que dicen en el Congreso los que defienden al señor Castillo? Pero más graves fueron los actos de corrupción que se cometieron en el gobierno de Fujimori. Con eso prácticamente, ¿qué están diciendo? De que estos actos de corrupción que se están descubriendo en este gobierno no son nada respecto a los otros. Fernando, la corrupción pequeñita o grande tiene que combatirse, si no, no vamos a salir. No vamos a salir, Fernando. Claro, Tino, y ya dejarnos nosotros como futuros electores que nos pinten pajaritos en la oreja, que nos pinten que va a ser todo un paraíso. Estos señores vinieron con un programa de cero corrupción, sin embargo en sus filas están personas envueltas en actos de corrupción. Nosotros debemos estar conscientes de que estos representantes están haciendo mal su trabajo, una mala gestión, una mala representación del pueblo, del que nosotros hemos escogido, porque depositamos todo nuestro voto, toda nuestra confianza en ellos. Entonces, señores de Perú Libre, señor Castillo, señores autoridades, hagan bien su trabajo, el pueblo se los pide. No tengan un beneficio propio, un beneficio común es lo mejor para todos nosotros. ¿No les gustaría al salir del gobierno lo recuerden por haber hecho una buena gestión? Al contrario de los expresidentes que recordamos solamente porque le rompieron la mano, porque están involucrados en actos de corrupción, que tienen denuncia, o como el caso del señor Ollantumala, tiene que estar en un juicio oral por recibir dinero. Entonces piensen bien las cosas y no piensen en el beneficio propio. Un beneficio común va a traer mejoras para nosotros y así apoyarnos mutuamente. Ya, Fernando, y encima pues este gobierno en realidad no tiene ninguna intención de hacer bien las cosas. ¿Y por qué? Porque tiene un total y absoluto desprecio por la meritocracia. Y si queremos una administración pública eficiente que busque el bienestar general de la población, tenemos que poner al frente a los mejores. Pero el señor Pedro Castillo se empeña en poner a los peores. De esa manera no vamos a salir de esta crisis económica, Fernando. Increíble, Tino. ¿Por qué? Porque solamente ponen gente de confianza en los cargos para mejorar a nuestro país. Pero sin embargo, esa gente de confianza, Tino, no está preparada, no está capacitada, no tiene la habilidad, no tiene el conocimiento para ejecutar los proyectos.
Por lo tanto, el progreso del país queda pospuesto. Bueno, Fernando, estamos llegando ya pues al final del programa. Nos estaremos viendo la próxima semana con otro programa. Claro, Tino. Traeremos muchas más denuncias, información, informes, reportajes, porque la corrupción no para y nosotros tampoco. Vamos a estar al tanto, vamos a estar que ustedes, señores, estén pendientes de todo lo que pase actualmente y hacerles una ayuda a memoria de todos los gobiernos pasados para no volver a cometer el mismo error. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. Señores, hasta el próximo domingo a las 7 de la noche en este su programa Anticorrupción. Compartan este video a través de las redes sociales. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Por LBTV.